Gonzalo, bienvenido a Escuela de Valores. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerte. Cuando presentábamos esta nota del día de hoy, la presentó justamente Florencia, y decía de este fenómeno sobre la próstata, este órgano del hombre que genera tantas preguntas y nos decimos, ¿para qué sirve? ¿Qué es la próstata? Uno se asusta, tiene miedo. Y estaría bueno, en esta oportunidad, por eso teníamos ganas de invitarte, de ponerlo en la tierra, a esta realidad. Contanos un poco qué es la próstata, qué función cumple. Está perfecto, está perfecto. Bueno, antes que nada es un placer estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Y la próstata es un órgano muy particular. ¿Por qué? Porque es un órgano reproductor, pero también es un órgano urinario. O sea, es un órgano geniturinario. Sin la próstata, la raza humana se hubiera extinguido. ¿Por qué? Porque se encuentra justo por debajo de la vejiga y por delante de lo que es el diafragma urogenital. Y para explicarlo un poquito en forma más coloquial, es un órgano que está en el punto intermedio donde se junta el aparato genital con el aparato urinario. Entonces, tiene una función de hacer de esfínter, o sea, como una válvula para que la orina pueda salir, pero al mismo tiempo tiene la función de enriquecer toda la secreción seminal con un montón de productos que necesitan los espermatozoides para poder cumplir su camino hacia la fecundación. Entonces, está en un lugar estratégico. Y como cualquier cosa que está en un lugar estratégico, cuando no anda bien, se nota enseguida. Y eso de que está bueno, no anda bien o anda mal, ¿tiene que ver la edad? Esa es una de las grandes preguntas, porque uno que ha cumplido ya una edad, se junta con contemporáneos, ya sea en un asado o nos juntamos, y hoy, mayores de 60, estamos en esta, y cuáles son las características y demás. Pero digo, ¿hay alguna edad donde, digamos, comienza el problema o pueden comenzar los problemas? Claro. Hay dos cosas que le pueden ocurrir a la próstata. Puede crecer, que es la evolución natural de la glándula, y eso es la hiperplasia prostática benigna, o puede degenerar en un adenocarcinoma. Esa es la parte maligna. Ambas, la prevalencia suele comenzar a partir de los 50 años. La hiperplasia prostática benigna, por definición, va a existir y generalmente tiene una prevalencia que es igual a la edad del paciente. Vale decir que si un paciente tiene 60 años, tiene un 60% de probabilidad de tener una hiperplasia prostática benigna, el crecimiento natural de la glándula. ¿Cómo se manifiesta eso? Con dificultad para orinar, porque justamente está a la salida de la vejiga. Claro, perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado está la presencia del adenocarcinoma de próstata. Es mucho menor, pero es muy frecuente. 1 de cada 10 va a tener un cáncer de próstata, pero solamente 1 de cada 39, 38 va a morir de ese cáncer de próstata. Quiere decir que en el medio sucede algo. Muchos pacientes que pueden tener tumores, que siendo tratados van a estar bien, o pacientes que directamente pueden ser observados. Y después están aquellos pacientes que tenemos que detectar de forma precoz para poder intervenir y justamente interponernos en el camino de ese tumor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona para ocuparse por uno mismo? Porque uno escucha hablar, voy al médico, voy al clínico y me pide diferentes exámenes, entre ellos un PSA, un famoso PSA. ¿Qué significa ese PSA? ¿Qué marca? Y si es definitorio para la enfermedad. Claro. El PSA, que es la sigla en inglés, pero sería el APS, antígeno prostático específico, es específico de la próstata. Ahora, es específico de la glándula, pero no de lo que le pasa a la glándula. ¿Qué quiere decir? Que de repente un paciente que tenga un crecimiento de la próstata benigno puede tener un PSA aumentado, pero no quiere decir que va a tener un tumor. Ahora, eso sí, la mayoría de los tumores, si no casi todos, en su etapa inicial, demuestran una elevación del antígeno prostático. Y eso es lo que utiliza el urólogo para poder pesquisarlos. Entonces, ¿cuál es la llave de esto? Ir al urólogo, hacer la consulta precoz, detectar esa elevación, y ahí nosotros tenemos varios métodos y mucha tecnología asociada para poder decir, esto es porque la próstata está grande o porque el paciente puede tener un tumor. Recién hablábamos fuera de cámara la edad, ¿no? Que es 40 que se marca como estadísticamente. Está bien, tenemos para recordar el 40, pero realmente si podemos hilar un poquito es 40, 45, 50. ¿Por qué? Y vamos del más fácil. A partir de los 50, sí o sí. Sí o sí. No importa, sos hombre, tenés próstata, tenés que... ¿Qué es sí o sí? Sí o sí que tenés que hacer un control. Control. Un control. A partir de los 45, si hay algún antecedente en la familia, un tío, un abuelo,
un padre. Y a partir de los 40, si ese antecedente, ¿verdad?, está asociado a que el paciente que tuvo el antecedente, mi papá, mi abuelo, lo tuvo de muy precoz, o una enfermedad muy virulenta, ¿verdad? Una enfermedad con un grado celular quizás de una biología muy importante, ese paciente tiene que empezar a los 40, si tiene ese antecedente en la familia. Pero básicamente si tenemos que tener una regla en la cabeza es 50 años, porque el de 45 y 40 ya lo sabe, seguramente. Perfecto. Perfecto. Cuando tenemos un PSA que no es alto, ¿no? Porque he escuchado que sucede esto, ¿puede ser que la enfermedad se esté produciendo? Absolutamente, absolutamente. O sea, no es definitorio un PSA. No es definitorio, es más, el valor que está estandarizado es por debajo de 4. Sí. Pero eso también tiene que ser revisado y tiene que ser ajustado al volumen de la glándula. Vale decir que si nosotros sabemos que una cantidad de próstata produce una cantidad de PSA en forma normal, quiere decir que un paciente que tenga, por ejemplo, una glándula de 15 gramos puede tener un antígeno de 3,8 y ser patológico, porque es demasiado antígeno para esa glándula. Entonces, lo importante es que esto lo vea el urólogo. O sea, tenemos que quitarnos nosotros de hacer esa matemática como pacientes y dejársela en manos del especialista. ¿Existe en este folclore, en este machismo que existe en la sociedad, existe, ¿no?, esto de que no voy a ir al proctólogo porque me va a revisar y lo peor que te puede pasar siendo hombre es que te hagan un tacto? Existe, ¿no? Existe. Fíjate que vos dijiste proctólogo, porque está asociado. Claro, claro. ¿Verdad? No, pero está bien, porque me gusta que quede esa natural. confusión porque justamente es lo que tenemos que explicar. Muchas veces a nosotros nos vienen, a los urólogos, a hablar de hemorroides o problemas rectales. No, para nosotros es una vía, no es un fin. Claro. Entonces, el proctólogo es diferente, se dedica a eso. Pero en cambio, volviendo al tema urológico, sí, está ese falso machismo, cosa que, por ejemplo, las mujeres han podido superar. No tienen un tapujo de ir al ginecólogo, lo tienen bien internalizado. Ya saben que tienen que ir al ginecólogo. Sí. Nosotros nos cuesta todavía. Nos cuesta mucho. ¿Cuáles son los síntomas que debería entender una persona que tiene alguna dificultad, sin necesidad de irnos al extremo de que tenga un cáncer? Pero ¿qué es lo que nos va golpeando la puerta o la campanita que nos dice, che, cuidado, empezá, preocupate, ocupate? Bueno, hay un tema que justamente lo que más nos cuesta, que como los cambios son graduales, muchas veces son imperceptibles o el paciente no los termina objetivando. Me pasa que viene un abuelo y le digo, ¿cómo está orinando? Fantástico, doctor. Entonces yo le digo, ¿cuántas veces se levanta por noche? Y 6 o 7. Claro. Pero llegó a esas 6 o 7 de a poquito. Entonces lo importante es recordar cómo orinábamos más o menos en la mitad de nuestra vida y ver que si estamos orinando distinto de eso, si estamos con más frecuencia, con urgencia, con más levantadas por la noche, si sentimos que se abre una canilla y tenemos que salir corriendo, si sentimos que sacamos las llaves y no podemos esperar a entrar a casa, todo eso está indicando que está comenzando un prostatismo. Y si hablamos de cáncer de próstata concretamente, digo, ha habido indiscutiblemente, y quiero que me lo confirmes, una evolución muy fuerte en los últimos años, sobre todo en la parte quirúrgica, digo, ¿no?, que tiene que ver con algo que no es tan invasivo como una cirugía a cielo abierto, ¿está bien dicho? Exacto. Bueno, la verdad que la urología tiene que estar muy orgullosa porque en los últimos 10, 15 años hemos dado pasos cuánticos. Desde la detección precoz y la utilización de nuevas herramientas hasta la detección de la estadificación del paciente, ver qué tipo de enfermedad tiene, si tiene una enfermedad local, localmente avanzada o una enfermedad diseminada, hasta los tratamientos. Los tratamientos se han revolucionado. Podemos dar tratamientos con alto índice de curación y baja morbilidad, como le decimos. Para ponerlo, la morbilidad es cuánto nosotros le afectamos la calidad de vida al paciente cuando intervenimos. Porque al final del día siempre estamos intercambiando cosas. Está bueno, está bueno. ¿Cómo juega? Porque seguramente sos un cirujano que tiene una cantidad de hechos concretos. ¿Cómo juega lo emotivo en este fenómeno del cáncer de próstata, ¿no? Pregunto porque hay varios factores que se alteran en el hombre, como por ejemplo la acción sexual, el acto sexual. Comienzan a haber situaciones que a uno lo desmotivan, lo ponen mal, lo entristecen. ¿Cómo se maneja todo este mundo de...? Absolutamente. Bueno, la parte sexual obviamente no se limita a la erección de un hombre. Todos sabemos muy bien que quizás cuando somos muy jóvenes es el único objetivo, foco, claro. Obviamente el único objetivo y quizás nuestro único parámetro con el que juzgamos. Pero obviamente que la esfera psicoemocional
y hoy en día existe algo que es la psicoinmunoendocrinología, o sea, quiere decir que la parte psicológica, que obviamente es un conjunto de señales neurotransmisores, se transforma también en una secreción hormonal, se transforma en un impacto en el cuerpo. Entonces, claro está que tanto la personalidad afecta a la enfermedad como la enfermedad afecta a la personalidad, y eso es indesligable. Eso es así. Así que podríamos hacer varios capítulos de todo lo que le pasa al paciente antes de tener cáncer de próstata o cuando se lo detecta y después con las repercusiones o no del tratamiento y con el seguimiento. Una persona que tuvo cáncer de próstata está para toda la vida con controles, digo, debe controlarse. Debe controlarse lo que estima la Asociación Americana de Urología, la Asociación Argentina de Urología, la Asociación Europea de Urología, es que luego los 10 años de PSA indetectable luego del tratamiento se puede suspender el seguimiento, pero se necesitan 10 años. Y esto nos indica dos cosas. Una, que el tumor es lento, porque evidentemente si el paciente puede recurrir hasta esa fecha, y tenemos que estar pesquisando, evidentemente es un tumor que puede moverse muy lentamente. Y segundo, que hay un montón de maniobras que se pueden hacer independientemente de esa recurrencia. La verdad que otra cosa que no te terminé de mencionar es que el gran avance que ha hecho también la urología en estos últimos años es en el tratamiento y cronificación de la enfermedad. ¿Qué sería? O sea, nosotros antes, poniéndolo un poquito más en vulgar, decían se le fue a los huesos, tiene metástasis. O sea, esos términos que quizás en el vulgo es, uy, ya está. Es así, ¿verdad? Bueno, hoy en día no. Eso no existe así. Hoy en día nosotros tenemos la capacidad, con diferentes líneas terapéuticas que se van a posicionando como catáfilas de cebolla, una sobre otra, a cronificar muchísimo esta enfermedad. Y hasta hemos ganado de sobrevidas que antes eran de 2-3 años a convertirlas en sobrevidas de 10-12 años. Esto está muy bueno, porque era parte de la pregunta, porque uno dice cáncer en la escuela, lo escuchamos, en el barrio y demás, es la mala palabra, porque mucha gente no se anima a nombrarla, mucha gente te dice la mala palabra, de hecho. ¿Qué te pasó? Tengo la mala palabra, ¿no? Pero digo, estamos naturalizando esa palabra y haciéndola o convirtiéndola en lo que es una enfermedad que se puede tratar. ¿Eso ves que se está avanzando? Sí, yo creo que sí. El concepto histórico era de una denominación binaria, ¿no? Tengo, no tengo. Que como que ahora hay dos enfermedades, ¿no? O sea, o no, una sola enfermedad. Sí. Tengo COVID o no tengo COVID, el resto desapareció. Bueno, antes era no tengo cáncer o tengo cáncer. Y la idea de cáncer era, como vos dijiste, la mala palabra. Hoy en día eso cambió. Nosotros tenemos muchas terapias, y no solamente en la urología, pero yo me dedico puntualmente a cáncer de próstata, donde tenemos una capacidad operativa, donde un paciente quizás con una edad intermedia tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento, y el paciente no muere de cáncer de próstata, sino muere con cáncer de próstata. Claro, está bueno. Y esa pequeña diferencia hace todo. Hay que tener una cosa bien clara. La segunda causa de mortalidad del paciente con cáncer de próstata es la enfermedad cardiovascular. No la sabía, mirá vos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nuestros pacientes viven lo suficiente, no van a morir de cáncer de próstata, van a morir de enfermedades cardíacas. El infarto, el accidente cerebrovascular, las arritmias, las muertes súbitas. Todas asociadas porque comparten la comorbilidad o el desencadenante con la enfermedad prostática. O sea, comparten factores de riesgo. Y el 30% de todos los pacientes que nosotros tratemos con cáncer de próstata tienen enfermedad cardiovascular previa. Maravilloso, es un dato más que interesante. Buscándole un cierre a esta nota, a esta charla, me gustaría que hagamos, o que hagas, una reflexión para la gente para que confiemos y entendamos que prevenir es curar. Porque, a ver, si me equivoco, corregime. Nadie sabe que va a tener cáncer de próstata. No hay ningún indicativo que me diga lo voy a tener, ¿no? Por eso digo, ¿cuál sería tu palabra como médico profesional y además como persona con tanta experiencia? ¿Cuál sería tu palabra para decirle a este señor o esta mujer que nos está mirando con el marido al lado, cuídate, controlate? ¿Cómo se llega a esta gente? Bueno, el control anual es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos un cáncer de próstata en etapa curativa, el problema desapareció. Independientemente de eso, muchas veces la gente es negacionista, entonces no quiere ir
porque no quiere enfrentar la posibilidad de que quizás esté en un escenario que no le gusta y no es el que soñaría. Para ellos tienen que saber que en esa etapa también es muy tratable. Claro. Entonces, lo que sí nosotros no podemos hacer es tratar un paciente que nunca concurrió, que realmente viene cuando la situación ya está muy avanzada. Claro. Entonces, ahí va a ser ver poco lo que nosotros vamos. Entonces, aprovechemos el tiempo que nos da esto, aprovechemos que esto le impacta a pacientes que están en un momento de su vida donde tienen uso de sus facultades, ¿verdad? Y teniendo bien en claro de que es asintomático. Entonces, si sabemos que no tenemos que esperar un síntoma, claro, eso nos tiene que poner a la medida, no, tengo que ir, porque lo más probable es que sean buenas noticias. Y además también hay una cosa muy importante. Hace unos años el diagnosticar significaba tratar. Hoy en día el diagnóstico quizás significa una observación, claro, y nada más que eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces hay que tener claro que desmitificar esto, y la mejor manera es ir a un especialista. Gonzalo, se terminó el tiempo, pero 1000 millones de gracias porque has abierto muchas cabezas seguramente y vamos a recibir respuestas de esto. Gracias por tu profesionalidad y por prevenir, ayudarnos y enseñarnos, ¿sí? Por favor, es un honor que me hayas considerado para esto y te agradezco. No, bienvenido, cuando gustes.